Y comenzamos con la categoría de pequeña empresa. El jurado ha decidido entregar el premio a la empresa familiar 2023 en la categoría de pequeña empresa a una organización oscense con una trayectoria de 50 años, 22 millones de euros de facturación y una potente diversificación. Una distribuidora de productos zoosanitarios y nutricionales que inició su actividad en mayo de 1972 y que desde entonces se ha convertido en una de las comerciales de referencia en el sector de la salud animal. El premio a la empresa familiar 2023 en categoría de pequeña empresa se va hasta Binefar y es para Portabet. Invitamos a la directora gerente del IAF y al presidente de AEFA a entregar el premio a dos miembros de la familia, madre e hijo, María Cabrero Nasarre y José Luis Porta. Y mientras ellos suben al escenario, conozcamos un poco más la labor de esta distribuidora de productos veterinarios. Enhorabuena a los premiados y ahora les invitamos a los responsables de Portabet a venir a este atril y a dirigirse al público. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias a las organizaciones que han preparado este evento y a los miembros del jurado que nos han distinguido para ser merecedores de este premio. Un premio que nos enorgullece doblemente, puesto que valora los aspectos de una trayectoria empresarial y el esfuerzo de toda una familia. Hace ya más de 50 años que nuestro fundador, don Carmelo Porta Conte, empezó poniendo los cimientos de lo que hoy día es Portabet. Seguro que estaría muy orgulloso de estar aquí en este reconocimiento. Son muchos los años que han pasado desde que se empezara la andadura en este negocio, pero a pesar de ello no hemos perdido ni un ápice de los valores como una pequeña empresa familiar distribuidora de medicamentos veterinarios. Unos valores que nos evocan a intentar conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes gracias al arduo trabajo de un gran equipo de profesionales. Desde siempre y para siempre estaremos agradecidos de todos nuestros clientes, proveedores y compañeros que nos han hecho crecer y mejorar hasta convertirnos en lo que somos ahora. Portabet ha conseguido posicionarse como una empresa de referencia en la salud animal, con una clara vocación de servicio integral. Gracias a nuestros equipos especializados, somos capaces de cubrir las exigencias del sector veterinario tanto para los animales de producción como para los animales de compañía. No queremos desaprovechar esta ocasión que se nos concede para poner en valor la importancia de las personas. Desde Portabet siempre nos ha gustado ver el lado más humano de todos aquellos que forman parte de nuestro día a día o de que han pasado por nuestra compañía, ya que, como dice María, todos somos empresa. En especial, querría agradecer este galardón juntamente con mis hermanas a las dos personas que han originado este proyecto, nuestros padres. Gracias por habernos sabido transmitir una educación y unos valores que espero que algún día sepa transmitir yo a mis propios hijos. Finalmente, quisiéramos agradecer en nombre de Portabet, de la familia y de todos los miembros de la compañía el que se nos haya reconocido este premio que tanto nos enorgullece. Muchas gracias.
Y ahora la directora de Asociaciones Territoriales del Instituto de Empresa Familiar, Inés Rovira, mantendrá una pequeña charla con los cabezas visibles de Portavet, así que pueden tomar asiento e iniciar esta charla entre amigos. CEO y presidente de Portavet y lo que es mucho más importante, madre e hijo. María está nerviosísima, me decía, estoy nerviosísima, y digo, tú coge el premio que nadie te lo va a quitar. Y este es un día para disfrutar, es un día, como decía antes Jorge, el presidente de la Asociación de Empresa Familiar, para reconocer toda esta trayectoria de 50 años, que es casi la mitad de los años de Carmencita, y por hacer un poco también alusión a lo que habéis hablado, que ha estado genial y yo creo que ha servido para que nos quitáramos también un poco esos nervios, ¿no, María? Sí. Hablar también del amor que ha sido lo que os ha ayudado en Portavet, seguro, el amor entre vosotros, entre tus hermanas y sobre todo hacia el fundador. Y en base a eso, contarnos un poco cómo os habéis sabido adaptar a las circunstancias, contarnos un poco la vida de Portavet, lo que nos queráis contar vosotros. Pero empezamos un poco cómo se ha adaptado la familia a las circunstancias que han ido llegando en esos 50 años. María. Pues bueno, buenas tardes. Las circunstancias, como ya ha dicho José Luis, su padre creó la empresa en mayo de 1972 con mucha ilusión, como todos los principios con dificultades, pero con una ilusión bárbara y con mucho trabajo, hasta que claro, pues poco a poco ya fuimos introduciendo más personal, ya fuimos creando, nos hicimos distribuidores de productos veterinarios, empezamos a tener distribuciones de grandes laboratorios y muy prestigiosos, ya empezamos a tener más personal porque se empezó con una persona, con un trabajador. Y bueno, pues poco a poco esto fue subiendo gracias al esfuerzo de todos, trabajadores y empresa. Todo funcionaba muy bien hasta que nos llegó la fatalidad, ¿no? Una enfermedad súper rápida se llevó a Carmelo Porta Conte, que era nuestro fundador, como ha dicho. Entonces, claro, dentro del dolor grande de la pérdida, pues teníamos que pensar en la empresa y en los trabajadores. José Luis estaba en primero de veterinaria, que también iba a quedarse a trabajar en casa, ¿no? Entonces, pues yo, armándome de valor, cogí las riendas, sin saber nada del sector, pues tuve que esforzarme a aprender y hacer. Sí que es verdad que me ayudaron un montón las personas que estaban dentro y fuera de casa, ¿no? Entonces, fue muy difícil, pero fue fácil a la vez. Con lo cual yo estoy súper agradecida a toda aquella gente que todavía tenemos de aquella época en casa. Y nuestra historia, pues en principio es esa. Te arroparon y te ayudaron no mucho. Solo a sacar adelante la empresa, sino que a partir de ahí también hay un cambio y una evolución y un crecimiento muy importante y una diversificación, ¿no? José Luis. Sí, así es. Un poco, pues, somos una familia muy emprendedora, ¿no? Y lo que hicimos, lo que hemos estado haciendo desde siempre ha sido, pues, intentar cubrir diferentes huecos que veíamos dentro de un sector que, lógicamente, a lo largo de 50 años ha cambiado mucho, ¿no? Siempre hemos enfocado a la salud animal, pero hace 50 años tener en cuenta, pues, que lo que se estilaba era la ganadería, ¿no? Claro. Todo eso ha evolucionado. Zona muy específica. Sí. Entonces, claro, ahora mismo tenemos diferentes departamentos y el animal de compañía, que hace 50 años pues era algo como muy minoritario, pues ahora también supone un importante labor en la empresa. También es muy destacable ese origen, ¿no? En 1972, como contaba María, el origen era con ese solo trabajador en Binéfar, en la provincia de Huesca, y ahora mismo esas fronteras os quedan de alguna manera pequeñas, pero sin perder ese arraigo, esa referencia, ese lugar donde estáis, donde vivís y donde tenéis la empresa también localizada, a pesar de estar ya en muchos otros sitios. Sí, así es. Nosotros, bueno,
toda la trayectoria de la empresa ha estado con la sede en Binefar. De hecho, nos hemos ido moviendo, pero sin salir de la población. Desde aquí, pues nuestros saludos a los compañeros que han venido de Binefar. Y un poquito lo que se ha ido haciendo es ir diversificando lo que te comentaba y ampliando el territorio. Lo que empezó como una cosa más local, pues se fue expandiendo. Ahora mismo cubrimos una zona bastante amplia del territorio español y con ganas pues de seguir trabajando. Incluso fuera del territorio español también, porque tenéis actividad en Andorra. Sí, recientemente además hicimos un empuje importante para cubrir ese país, que está muy cerquita, pero bueno, no deja de ser un lío de aduanas, etcétera. Sin duda, todos son pasos que se tienen que ir dando para crecer, para diversificar, para no quedarte atrás, y todo un poco con esos pilares que también mencionáis siempre, ¿no, María? Los valores que os caracterizan. ¿Cuáles destacarías tú? Pues mira, primero el trabajo, la tenacidad, la responsabilidad, el querer hacer las cosas bien, siempre ha sido nuestro lema. Seriedad y profesionalidad, siempre. Cuando han entrado una persona en casa, nosotros somos una empresa seria, les decimos. O sea, no sé. Bueno, y entiendo yo que también valores que transmites a la siguiente generación, que sé que tienes varios nietos, sí, ya se verá si se incorporan o no se incorporan, eso está por ver. Son pequeñitos. Sí, son pequeños, pero seguro que viven la empresa también con esa ilusión que tú tienes. Yo ¿no? espero que sí, que alguno de ellos, sí. Sin duda. Luego, los otros asuntos que también se tenían en cuenta a la hora de valorar las candidaturas, que han sido muchísimas y ha habido muchos ejemplos fascinantes de empresas familiares de menos de 50 trabajadores que se han presentado a estos premios, era el esfuerzo por mejorar en sostenibilidad. Y vosotros habéis llevado a cabo bastantes iniciativas a ese respecto, a pesar de no ser fabricantes de por sí, ¿no? Como comentábamos. Un poquito, yo creo que la tendencia de todas las empresas actualmente es enfocarse a justamente esa palabra, la sostenibilidad, ¿no? Entonces, procesos como pues ser autosuficientes en cuanto a energía eléctrica, por ejemplo, con placas solares, o priorizar materiales reciclables, es una cosa que yo creo que una empresa actual hoy en día no puede olvidar, o sea, no puede dejar de lado, porque es no la tendencia, sino el presente. Sin duda, ya habéis incluso instalado pues, todo el tema de energía solar para ser autosuficientes, y la verdad es que son llamativas esas medidas, a lo mejor que deberían la gente considerar que son medidas llevadas a cabo por empresas más grandes, pero sin embargo en empresas como vosotros, pues para vosotros ha sido prioritario llevar a cabo todas esas reformas. Sí, ya te digo, nos consideramos una empresa muy responsable en cuanto a nivel de medio ambiente y social incluso. Entonces, el tema de tener en cuenta estos pequeños valores a nuestro nivel, lógicamente, pues es importante para nosotros, sí. Luego también destacabais varios proyectos sociales, no solo en la zona de Binefar, que también, sino más allá de esa zona del pueblo donde estáis, que tú me comentabas, María, que te gusta destacar, ¿no? Que ayudáis en la medida de lo posible. En todo lo que podemos, naturalmente, siempre hay gente que necesita esa ayuda, ¿no? Y sí que es verdad que colaboramos con gente, ya no de aquí, sino pues de unas ONGs. Pues yo qué sé, tenemos ahora un proyecto muy bonito, que está en marcha ya en Costa de Marfil, que vamos, que nos enorgullece mucho. Es la alfabetización de mujeres, que aprendan las mujeres, y en ese proyecto estamos ahora mismo. La verdad es que es impresionante que desde Binefar, en la provincia de Huesca, se lleven a cabo tantísimos proyectos locales, centrados en vuestro territorio, como me decías, de la reforma de la propia iglesia de Binefar, de la participación en muchas actividades culturales, todo ese arraigo al territorio, y no solo os quedáis ahí, sino que es que incluso comentabais que dentro de vuestra plantilla de 47 trabajadores hay personas de 7 nacionalidades distintas. Sí, es verdad, es cierto. Eso es destacable, ¿no? Porque no debe ser muy habitual. Pues quizá no, pero sí. Es cierto, tenemos mucha gente, sí. Y ya enfocados un poquito en el futuro,
también nos ha llamado mucho la atención, y lo hablaban antes los representantes de Carmencita, un poco esa estructura, esa organización, el foco en a lo mejor unos criterios de gobernanza que son más sofisticados de lo que a lo mejor alguien se podría esperar, ¿no? Pero que a ellos, por ejemplo, dicen que les ha ayudado muchísimo tener esa estructura, y yo creo que a vosotros os puede haber ayudado. ¿Qué experiencia es lo que querrías destacar de eso y cómo os habéis adelantado un poco a los acontecimientos? A ver, nosotros, yo personalmente sí que tenemos una visión siempre a medio-largo plazo de las cosas. Entonces, sí que hemos hecho cosas que comentábamos el otro día, por ejemplo, como nosotros sí que tenemos un protocolo familiar, por ejemplo, ¿no? Pero no porque ahora haya ningún problema, sino porque es adelantarte a posibles cosas, ¿no? Entonces, sí que hemos decidido, con ayuda, lógicamente, de asesorías externas, pues planificarlo todo para intentar evitar problemas futuros, simplemente con esas intenciones, ¿no? Entonces, pues ahí se han hecho diferentes acciones a nivel, lógicamente, pues de los socios familiares para perdurar siempre, con el objetivo de perdurar la empresa por encima de los intereses personales o particulares. Es que estas conversaciones lo que ponen de manifiesto, yo creo, es que las empresas familiares son empresas familiares, pero también con la F de futuro, ¿no? Yo creo que ese componente de familiar probablemente no sea mirar hacia atrás a esos 100 años de historia o 50 años de historia, sino que estáis permanentemente pensando en el futuro, en lo que hay por delante. Incluso tenéis un consejo de familia, que sois pues vosotros, y en el fondo todo eso lo que son herramientas que os ayudan a ir hablando de cómo veis Portavet dentro de unos años, ¿no? No en un horizonte de meses ni en un horizonte de un año, sino dentro de unos años. ¿Tú cómo ves Portavet dentro de unos años, María? Pues yo lo veo fantásticamente bien, que ha crecido, que no tenemos 50, que estamos ya en la gran empresa. Imagínate. Esperemos. Seguro que sí. Y si, por ir cerrando un poco ya esta conversación, porque María tenía un poco de nervios, y esto es un reconocimiento y una conversación para que las personas que han asistido hoy pudieran conoceros más a vosotros y conocer más a la empresa. ¿Qué te gustaría a ti destacar, que la gente conociera de Portavet y que se lo llevaran a casa? Pues yo es que ya siempre digo que el capital humano es lo más importante de nuestra empresa, la gente, que son familia, que estamos con ellos más tiempo que en casa, ¿no? Para nosotros es primordial esta empresa que tenemos por ahí parte. Sí. Siempre, bueno, el día que tuvimos la conversación fue lo primero que dijiste, sí. Estar agradecida a las personas a todos. Que os han ayudado en todos esos momentos para tirar para adelante, para mirar al futuro. Pues es que si no fuera por ellos ahora mismo no estaríamos aquí. Son parte de nuestro crecimiento y de nosotros mismos, de nuestra familia. Sin lugar a dudas. Son parte. ¿Y tú, José Luis, qué es lo que destacarías? Bueno, además, lógicamente, de lo que comenta María, que para todos nosotros es vital, que es nuestro equipo, aprovecho la ocasión para poner en valor el gran trabajo a nivel sectorial que hacen, pues, en aspectos de salud animal todos los licenciados en veterinaria y profesiones anexas, que es una labor que no se ve, que muchas veces se queda un poco a la sombra de los grandes eventos, pero que sin ellos sería imprescindible, o sea, impensable la sociedad que tenemos actualmente. ¿Tú has notado una evolución tremenda desde los orígenes de la compañía hasta ahora en esa materia? Siempre, y por ejemplo, con factores como pasó hace poco con el COVID, el veterinario, el sector de la ganadería, el sector del cuidado de las mascotas, se han vuelto cosas impensables de detener, ¿no? Sin ellos no hay comida, no hay cuidados, hay enfermedades, hay zoonosis, hay cosas que son imprescindibles mantener controladas. Todo ese tipo de circunstancias que a lo mejor no se ven, pero que están ahí, y gracias a que estáis pendientes vosotros de ellas, pues no producen daños mayores. Así es. Pues yo creo que ha quedado manifiesto el mérito que tienen María y José Luis y todo el equipo y toda la plantilla de Portavet, este reconocimiento tan sumamente merecido,
y que yo creo que las personas que nos acompañan hoy se han ido conociendo un poquito más de Portabet, y a pesar de que José Luis siempre dice María, 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 José Luis, hijo de María, con esas hermanas, con su padre en la memoria y en el recuerdo, que le hubiera gustado tanto compartir este día de hoy, sin duda también tiene un inmenso mérito suyo. Pues no queda más que daros un inmenso aplauso y las gracias. Muchísimas gracias a todos.